Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Buenas tardes, bienvenidas y, por qué no, bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. En estudio tenemos a Laura Franco. Muy buenas tardes, Laura. Hola, Verónica, buenas tardes. Qué gusto tenerte nuevamente en el equipo de La Vida en Violeta. Y muy buenas tardes, don Gabriel Campos, desde la Operación Técnica. Vamos a saludar a las personas que han recibido información sobre este programa en toda América Latina, que tengo que decir que, ha despertado muchísimo interés. Un saludo muy grande a todas nuestras oyentes y usuarias de nuestra página de Facebook. Acuérdense que por cada emisión es un tema y por cada emisión y tema tenemos un evento, y en ese evento ponemos muchísima información sobre las personas que vamos a entrevistar y sobre el tema en general. Así que consulten en Facebook La Vida en Violeta. Y un gran saludo también a los asistentes a mi curso de Introducción a la Historia del Feminismo Francés en Humanidades. Un gran abrazo. Y a la profesora Lucía Canesa, coordinadora de Extensión Académica de Francés. Este curso que inició ya llevamos la primera mitad dictada. Hemos visto a gente muy conocida, como Flora Tristán, como Simone de Beauvoir, que hablaré este viernes sobre Simone de Beauvoir y muchas otras. Una cosa muy graciosa que te quería comentar, Laura, resulta que una persona, una alumna me dice: yo pensaba que Flora Tristán era latinoamericana y siempre la he seguido y he compartido frases de ella en las redes sociales, y fue una gran desilusión saber que era francesa. Flora Tristán nació en París y murió en Burdeos y estuvo solo 2 meses de su vida en Perú, pero era muy francesa, una increíble feminista. Y sea de la nacionalidad que sea, lo que dejó como legado ideológico y del feminismo es súper valioso, ¿no? Y hoy vamos a tener una entrevista sobre medio ambiente. Por cierto, es una francesa la que crea el término ecofeminismo en 1974, Françoise Daubonne, que curiosamente significa agua buena, ¿no? Luego hablaremos un poco más sobre el ecofeminismo, ¿no? Y el programa de hoy tendremos, por supuesto, hoy 7 de mayo del 2019 se cumplen los 100 años del natalicio de Eva Perón. Tendremos que hacerle un homenaje. Quiero compartirles que mi madre, que ella sí era feminista, yo también, pero ella también era peronista. Perdón. Y ella tenía una copia de La razón de mi vida, uno de los 2 libros que escribió Eva Perón, dedicado por Eva Perón. Y cuando vino la Revolución Libertadora, lo escondió en el lavarropas, ¿no? Y el día que las cosas se pusieron mal, lo tuvo que sacar del lavarropas y quemarlo. Y dicen mis hermanos mayores que fue la primera vez que vieron llorar a mi madre. Ella amaba a Eva Perón, a su ideario, y atesoraba esa copia de La razón de mi vida. Vamos a entrevistar a la primera jueza ambiental de Argentina, que es justamente una jujeña.
desde La Vida en Violeta nos alegramos siempre que se da una oportunidad a una mujer, para que esa mujer demuestre sus talentos y, bueno, su capacidad de compromiso. Vamos a tenerla a la doctora María Laura Flores en el segundo segmento. Y tendremos asesoría legal, porque generosamente, como siempre, Laura Franco nos va a hablar de un tema que interesa a las mujeres, que es modalidades y tipos de violencia según la ley 26.485. Excelente. Vamos a una cortina musical y comenzamos. Y decíamos que hoy se cumplen los 100 años del natalicio de Eva María Duarte, llamada también María Eva Duarte de Perón o Evita, como la conoció y la conoce el pueblo. Estoy leyendo Wikipedia y dice: Eva Perón, o monónimamente conocida como Evita, fue una dirigente política y actriz argentina. Se casó con Juan Domingo Perón en 1945 y tras la asunción de este como presidente de la Nación Argentina, el año siguiente se convirtió en primera dama. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón y declarada oficialmente jefa espiritual de la Nación en 1952. De origen humilde, dice Wikipedia, sabemos que era hija de Juan Duarte, que era un gran señor de los toldos. Prosigo como en Wikipedia. Migró a los 15 años a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ARA, siendo elegida presidenta. Fíjense que ya su vocación de servicio empieza un año antes aún de conocerlo a Perón. Seguimos. En 1944 conoció a Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, en un acto relacionado con la ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan. El encuentro ocurrió supuestamente en el famoso estudio Luna Park. Ya casada con él, participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, siendo la primera mujer argentina en hacerlo. A ella le debemos la ley de sufragio argentino. Bueno, en Wikipedia pone solamente ley de sufragio argentino, : Tras lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la Constitución de 1949. Imagino que la patria potestad anteriormente solamente le incluía al padre. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, continúa Wikipedia, que presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La Fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social, creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas, continúa Wikipedia. Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y se constituyó en vínculo directo entre Perón y los sindicatos. En 1951, para las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita, como la llamaba la población,
como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día del Renunciamiento, presionada por las luchas internas en el peronismo y la sociedad ante la eventualidad que una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a la vicepresidencia. Falleció el 26 de julio del 52 a la edad de 33 años. Recibió honores oficiales siendo velada en el Congreso de la Nación y en la central sindical CGT. Con un reconocimiento multitudinario, mi madre estuvo ahí, Laura. Mi madre estuvo ahí, dice que fue imponente, horas, horas y horas, mareas de personas, ¿no? Velándola y haciendo duelo por ella, ¿no? Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT. La dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora secuestró y profanó su cadáver en 1955, ocultándolo durante 16 años. Sigue Wikipedia, escribió 2 libros, La razón de mi vida en 1951 y Mi mensaje en 1952, y recibió numerosos honores, entre ellos el título de, como dijimos, jefe espiritual de la nación, la Gran Orden de Isabel la Católica en España, de manos de Francisco Franco, la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina, la distinción del reconocimiento de primera categoría de la CGT, la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en grado extraordinario y el collar de la Orden del Libertador General San Martín, la máxima distinción argentina. Se han producido, como sabemos, además, numerosas películas, musicales, obras teatrales, novelas y composiciones musicales sobre Eva Duarte de Perón, y es así que vamos al primer tema musical, No llores por mí, Argentina, y un gran recuerdo emocionado y admirativo para esta gran pionera Eva Duarte de Perón y para todas las mujeres que creyeron en una Argentina mejor y lucharon por ello. Seguimos con La vida en violeta y bueno, vamos a hablar de mujeres y medio ambiente. Habíamos mencionado el ecofeminismo, término acuñado por la francesa Françoise de Daubonne. Tengo que decir que el ecofeminismo es criticado desde varios ángulos. Uno dice que bueno, es esencialista, es decir, que pretende oponer la mujer ligada a la naturaleza versus el hombre ligado a la cultura, y bueno, de alguna manera hay como un salto de civilización en ese caso, en fin, pero dejando de lado, sabemos que sí, las mujeres desde tiempos inmemoriales hemos alimentado a las familias con la agricultura, y nosotros en nuestra región andina tenemos a la Pachamama, que es necesariamente mujer. Por eso es que de pronto cuando llega la conquista española la religión católica cuajó mucho porque tenía como figura esencial a la Virgen, y si se dan cuenta, las vírgenes andinas y las vírgenes del Nuevo Mundo tienen forma triangular porque son cerros, son montañas, son en realidad Pachamama. Lo cierto es que la mujer es reconocida y ha sido siempre reconocida como guardiana de saberes de la agricultura, guardiana de las semillas. Tanto es así que la FAO, el Fondo Alimentario de la Organización de Naciones Unidas, reconoce los saberes de mujeres indígenas y los llaman la gran esperanza de la seguridad alimentaria frente al cambio climático. Por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos a muchas mujeres indígenas defensoras del medio ambiente que sin embargo han sido atacadas y algunas de ellas asesinadas, ¿no?
tenemos que decir que la lucha de las mujeres en protección del medio ambiente viene desde hace décadas. Voy a dar solo 3 ejemplos. En 1973, en el norte de la India, las mujeres del movimiento Chipko lograron proteger los bosques comunales, abrazándose a los árboles en un acto de protesta pacífica que impedía su tala. Estas mujeres demostraron el valor del medio ambiente y lo defendieron en nombre del principio femenino de la naturaleza. En otro continente, en 1977, Wangari Maathai creó el movimiento del Cinturón Verde de Kenia, en África, claro, un programa rural de plantación de árboles para prevenir la desertificación alrededor de los pueblos, logrando plantar más de 50 millones de árboles. Al mismo tiempo que frenaba la desertificación, tenía un contenido social dando trabajo a mujeres pobres. Y el tercer ejemplo, en 1978, en Nueva York, la activista ambientalista Lois Gibbs lideró las protestas tras descubrir que su barrio Love Canal había sido construido sobre un vertedero tóxico. Muchos niños habían enfermado por esta causa, que también producía problemas reproductivos en las mujeres. El movimiento fue un éxito y logró que el gobierno federal llevara adelante la evacuación y realojamiento de cerca de 800 familias. Y no nos vayamos tan lejos, pensemos que con la globalización tenemos en estos momentos, liderados por una mujer, por una joven, por Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años, el movimiento de movilización que se ha producido ya en más de 1.000 ciudades de 89 países para reclamar la intervención urgente de los gobiernos contra el impacto del calentamiento global. La última noticia que tenemos de Greta Thunberg y su movimiento es que se unió a la acampada en el centro de Londres del grupo Extinction Rebellion, es Rebelión de la Extinción, que tiene como siglas XR. Esta acampada se dio hace unos días y bueno, han detenido a más de 960 activistas. Y bueno, ¿qué querían estos jóvenes? Justamente reclamar a las autoridades británicas medidas drásticas para frenar el cambio climático. Y bueno, vemos que la mujer es figura líder en los esfuerzos de sustentabilidad de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, como dijimos, lamentamos que en varios lugares del planeta estas defensoras del medio ambiente sean atacadas e incluso asesinadas. Tenemos la entrevista con la jueza María Laura Flores, primera jueza ambientalista, y tengo que decir que en La vida en violeta nunca se pregunta ni a qué partido pertenecen las entrevistadas o entrevistados, ni por supuesto, porque ya sería caer muy bajo y en un infantilismo político, con quiénes están relacionadas o quiénes son sus familiares. En La vida en violeta, que está abierta a todas las tendencias y a todos los partidos, nos interesa saber qué han hecho, cuáles son los antecedentes y cuál es la propuesta. Vamos con la entrevista, por favor. Estamos otra vez con La vida en violeta, esta vez entrevistando a la doctora María Laura Flores, primera jueza ambiental de toda la República Argentina. Este juzgado ha sido inaugurado justamente en Jujuy y tenemos la suerte y el gran orgullo de que este juzgado sea ocupado por una mujer. Muy buenos días, doctora María Laura Flores. Qué gusto tenerla con nosotras. Buenos días, Verónica. Un placer estar aquí a través tuyo, a todas las niñas, mujeres que nos están escuchando. Sobre todo, esta conversación va para ellas.
Excelente, porque como usted bien sabe, La Vida en Violeta intenta empoderar y visibilizar los aportes de mujeres de todas las edades. En este caso, su aporte es un aporte mayor, doctora Flores. ¿Nos podría contar qué lleva a que el primer juzgado ambiental sea en Jujuy, ocurre en Jujuy, y aparte que recaiga en una mujer? Eso es un doble orgullo para las mujeres jujeñas. Como sabes, el tema ambiental es un tema relativamente nuevo, que recién en los últimos 30 años hemos empezado a transitar este camino de tener en consideración a nuestro planeta. El derecho ambiental a mí me ha acompañado siempre. Ya desde la escuela secundaria en el Santa Bárbara yo participaba de olimpiadas ambientales que ya empezaban a existir. Después, posteriormente, en la universidad en Córdoba, era una de mis materias preferidas, el tema ambiental, y incluso gané una beca para ir a Inglaterra, a la Universidad de Essex, y allí pude cursar, una de las materias que cursé fue Derecho Ambiental, precisamente. Esto pensando en que el derecho ambiental no es algo local, sino que justamente los límites de los países son absolutamente irrelevantes cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de especies, cuando hablamos de biodiversidad o de extinción. Entonces, esta mirada global es uno de los ejes por los que el derecho ambiental a mí me ha apasionado tanto en mi vida. Una vez recibida, me fui a la Universidad de California en San Francisco. Allí trabajé en un grupo de investigación al que también tuve que acceder por concurso, en donde hacíamos una faceta también vinculada con lo ambiental, que es el tema de salud pública, que es justamente uno de los motivos por el cual tenemos que tener en cuenta el tema ambiental y todas las implicancias vinculadas con lo ambiental. Allí estuve un par de años y posteriormente decidí volver a Jujuy, porque esta es mi provincia y yo la quiero muchísimo y tengo mis raíces en este lugar. Y por la sensación de que desde aquí tal vez podíamos hacer algo, no sé si mejor, pero algo en el que yo pudiera sentirme más protagonista del cambio, ¿no? Y ya en Jujuy transité, yo siempre digo, yo trabajé en todos lados, ¿no? Creo que formarse también es trabajar. Absolutamente. Y pasé por el Poder Judicial Federal, pasé por la legislatura, pasé por el Poder Ejecutivo, en Fiscalía, en Ministerio de Gobierno, o sea... una amplísima carrera. Una carrera vasta, por lo menos en el sentido de muy diversa, y también trabajé en el sector privado, ¿no? Como consultora ambiental y como abogada. Entonces, eso creo que me ha dado una formación que complementa lo académico. Y durante los años que estuve en Jujuy también hice una maestría en gestión ambiental, que la terminé salvo por la tesis, que la estoy terminando en este momento. También me especialicé tengo una especialización en ciencias penales y durante todos estos años también, por ejemplo, gané una beca para irme a Suiza, a un lugar que se llama St. Gallen, en donde participé durante un tiempo de una capacitación también sobre sustentabilidad ambiental. Durante todos estos años en Jujuy también fui parte de una asociación de derecho forestal ambiental, que dentro de lo ambiental es una de las cosas en las que más me especialicé, es decir, en el tema forestal, en el tema de los árboles. Y como parte de este grupo fui punto focal de Latinoamérica para la Red Internacional de Derecho Forestal. Y en ese marco participé en muchos congresos, publiqué un par de libros vinculados con el tema y tengo varias publicaciones vinculadas con el tema forestal. Cuéntenos el título de sus libros. Se llama Actualidad del Derecho Forestal Ambiental Argentino y básicamente discute la institucionalidad forestal, es decir, la ley de bosques, cómo ha funcionado, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, y se proponen ciertos caminos para seguir transitando la mejora institucional del tema forestal en Argentina. Qué maravilla, qué lujo, realmente qué suerte que tenemos en Jujuy de contar con usted, doctora. Y bueno, cuéntenos cuáles son los desafíos a nivel ambiental. Bueno, yo les quiero contar, el juzgado ambiental es
pionero en todo el país, es el primero que existe en el país. Otros países sí tienen juzgados ambientales, o sea, hay experiencias en Chile, en Perú, en países de Europa también, pero en Argentina es la primera vez que tenemos este modelo. Entonces el desafío principal de este juzgado ambiental es definirse, es tomar la decisión de cómo va a funcionar, ¿no? Cuáles van a ser sus roles, sus alcances y su dinámica. Eso, si bien la ley de creación establece algunas pautas, pero creo que la impronta de este juzgado va a surgir en el camino, a medida que vayamos transitando los distintos temas y cómo nos vamos a posicionar como un órgano que va a coadyuvar a que lo ambiental esté mejor, ¿sí? Como un órgano que va a ayudar a que los actores sientan que tienen un organismo que va a proteger y va a velar siempre por el cuidado del ambiente. Así que ese es el principal desafío de este juzgado, ¿no? Que es no tener a dónde copiar, no tener de qué otro lugar tomar ideas, sino justamente crear las ideas desde cero, comenzar a transitar este camino, empezando, teniendo en cuenta solamente los principios generales de lo ambiental, pero tratando de efectivizarlo en la práctica. Y unos 3 problemas ambientales mayores que afronta Jujuy. Seguramente está el tema de basurales, es un tema que hay que resolver, es un tema muy difícil que la mayoría de los países no lo tienen resuelto, o sea, no somos únicos en esa cuestión, ¿no? El otro tema importante de Jujuy, por supuesto voy a hablar de los bosques, ¿no? Y de lo que los bosques implican para nuestra provincia y cómo poder lograr esto tan difícil que es la sostenibilidad, es decir, seguir teniendo bosques, pero no ignorar o no descartar el desarrollo, porque las dos cosas tienen que ir de la mano y pueden hacerlo. Y el tercer tema clave en Jujuy es el tema de minería. El tema minería, que es una actividad que necesita controles estrictos para asegurar la sostenibilidad y la institucionalidad debe acompañar procesos productivos y económicos. Así que esos serían los 3 problemas principales que seguramente transitaremos por este juzgado. Excelente. ¿Y cuál es la agenda entonces? Que yo sé que es muy prematuro quizá pedirle una agenda definida, porque bueno, usted pasó por un larguísimo proceso de selección para determinar quién iba a ocupar el juzgado ambiental, y hace un mes o algo así. Recién estamos iniciando. Efectivamente, Verónica, el proceso de selección fue largo, fue arduo. Nos inscribimos en enero o febrero del 2016. Atravesamos pruebas escritas, pruebas de oposición de antecedentes, en donde se ha evaluado los antecedentes de todos los que nos postulamos. Hemos pasado entrevistas personales y después se fue por el procedimiento habitual de que la legislatura intervino el Superior Tribunal hasta llegar a la designación final. O sea que el proceso ha sido largo, ha sido público y ha sido transparente, que es muy importante a los fines de legitimar también estos nuevos lugares institucionales como es el juzgado ambiental. Y en cuanto a la agenda, la ley de creación del juzgado establece muchos organismos que coadyuvan con la tarea del juzgado, en especial el cuerpo de asistentes científicos. La ley es muy consciente de que el juez no tiene por qué saber, ni probablemente pueda llegar a saber, las cuestiones técnicas vinculadas con la temática ambiental. Entonces propone la creación de un cuerpo de asistentes científicos que va a estar constituido por profesionales que tengan por lo menos 5 años de experiencia en la temática ambiental. Entonces, en esta instancia lo que estamos haciendo es tratando de armar ese cuerpo de asistentes científicos, es decir, de seleccionar a las personas que van a acompañar al juez en la toma de decisiones técnicas, porque el juez, en mi caso, yo, la jueza, no puedo tomar decisiones técnicas sin tener la certeza de que es lo correcto. Entonces, este cuerpo va a asistir de una manera neutral, porque ¿cuál es el problema con el tema ambiental? Como necesitamos siempre un perito técnico, los peritos habitualmente están en el Estado. Y el Estado muchas veces es el demandado en estos expedientes. Entonces, por eso se pensó en tener este
esta asistencia científica permanente y que asegure cierta neutralidad para tratar temas que son científicamente muy complejos, ¿no? A menudo, no siempre, pero generalmente son temas complejos. Por supuesto, porque usted puede ser, como en su caso, una abogada brillantísima, especializada en derecho ambiental, con experiencia internacional, con becas conseguidas por concurso, con libros escritos y publicados, etcétera, etcétera. Pero el tema ambiental es tan amplio que va desde lo que usted nombró, solamente tres cosas y temas, y son tan diversos, ¿no? Y que por supuesto es imposible que se pueda saber a conciencia y tomar una decisión en base a algo, a un conocimiento necesariamente superficial. Por eso se necesitan estos especialistas. Exactamente, y además en el tema ambiental la certeza científica no está tan clara, o sea, son temas muy nuevos en donde a veces los efectos de las sustancias o de algunas actividades no tienen una certeza científica porque no llevan tantos años probándose y estudiándoselos. Entonces son temas en los que la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad de la biblioteca dice otra cosa. Entonces la pericia, el conocimiento técnico específico para el caso concreto es fundamental. No se pueden extrapolar cosas en general. Claro. Entonces es muy lo que es válido para el tema de minería, por ejemplo, no es válido para el tema de basurales. Exactamente. ¿No? Y viceversa. Y bueno, estamos hablando solo de 3 puntos, hay muchísimos más. Sí, desde lo industrial, desde la ubicación de las industrias, desde cómo crecen las ciudades, hacia dónde, cuál es la posibilidad de que viviendas estén cerca de plantas transformadoras de energía o de plantas industriales. O sea, todos esos temas que están para ser tratados y que los estamos transitando, pero con muchas falencias, ¿no? Entonces, todo es judicializable, todo eso puede llegar al juzgado ambiental. Excelente. Y la última pregunta, porque sabemos que está muy ocupada, ¿cuál es el rol de la mujer? Porque hay un ecofeminismo, están las mujeres de pueblos originarios que hacen mucho hincapié en la defensa del agua, de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol que usted ve y que usted eventualmente apoyaría o promocionaría, o una convocatoria, no sé, algún mensaje, algún aspecto que quiera subrayar sobre el rol de la mujer y el medio ambiente? El rol de la mujer resulta fundamental en el tema ambiental, pero no solamente en el sentido de que solemos ser las mujeres como grupo vulnerable quienes más sufrimos las consecuencias negativas del descuido hacia el medio ambiente. Es decir, el cambio climático, la desaparición de bosques o de especies nativas, eso impacta generalmente en la mujer más que en el resto de la comunidad. Entonces, ese es uno de los elementos en donde el rol de la mujer tiene que ser visto con especial cuidado. Pero también la mujer como elemento transformador. La mujer que puede realmente mejorar la situación. Y la mujer que está dispuesta a cambiar, ¿no? Que es algo que vemos en mujeres de pueblos originarios, vemos también en mujeres campesinas, que son situaciones que tenemos muy a menudo en Jujuy. La mujer como agente de cambio. La mujer que tiene en su espalda educación y que puede cambiar. Es un gran desafío, ¿no? Pero yo creo que hay que apuntar hacia ahí si queremos lograr realmente una sostenibilidad ambiental real. ¿Hay algún sitio web donde se puede encontrar información sobre este tema? Sobre el juzgado ambiental, nosotros, parte de la agenda es generar un sitio web propio, porque pensemos que los temas ambientales nos afectan a todos. No es como un juicio común en donde hay una parte que pelea con otra parte por un contrato, en donde el asunto es de ellos y es un tema privado. Esto es público y eventualmente puede ser colectivo. Es decir, que no solamente haya un actor y un demandado, sino que hayan miles de actores que estén interesados en cómo resulta un expediente.
fuerte. Por eso necesitamos un sitio web que permita comunicar de una mejor manera a todos los interesados en el tema. Así que dentro de la agenda estamos tratando de encontrar la forma de poder llegar a tener nuestro propio sitio web, o por lo menos dentro del Poder Judicial alguna área específica destinada al juzgado ambiental. Excelente. ¿Algún mensaje final que quiera regalarnos a La Vida en Violeta? Bueno, para todas las niñas, mujeres que escuchan este programa, yo creo que algunas provincias son difíciles para las mujeres, pero eso no nos tiene que detener. Los espacios hay que ocuparlos, hay que transitarlos, hay que estudiar mucho, no hay que nunca dejar de estudiar, ¿no? Es un arma que nadie puede quitarte. Pase lo que pase, el estudio es lo que te va a proteger siempre. Y no hay que tener miedo. Sí, creo que el miedo nos ha paralizado durante muchos años. Hay que animarse, hay que ocupar los lugares. Saber que siempre va a haber gente que va a hablar mal de nosotros, que siempre va a haber gente que va a buscar los errores y las cosas malas, que va a tratar de hundirnos y de llevarnos para abajo, pero siempre con el arma del conocimiento, de ser buena persona y de crecer todo el tiempo. No dejar que ocupen otros los espacios, ocupar los espacios con actitud, con esfuerzo, porque es la realidad también, pero sí se puede. Excelente. Doctora María Laura Flores, jueza ambiental, la primera jueza ambiental de la República Argentina. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta, la esperamos siempre y vamos a seguir subrayando todo lo que venga del juzgado ambiental. Mil gracias. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Con un tema que nos interesa a todas y debiera interesar a todos también. Tenemos aquí a Laura Franco, abogada de familia, que, como dije anteriormente, con toda su generosidad viene a brindarnos de su conocimiento sobre el tema legal. Otra vez, muy buenas tardes, Laura, qué gusto tenerte aquí. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta tarde? Hola Verónica, esta tarde te voy a hablar sobre los tipos y las modalidades de violencia que prevé la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Perfecto. En primer lugar, cabe partir de la definición de violencia que da la Ley de Violencia contra la Mujer. El artículo 4 establece que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas acá también las perpetradas por el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la Ley 26.485, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto del varón. Es decir, que de la misma definición ya van partiendo los distintos tipos que la misma ley establece como tipos de violencia. Siempre hago hincapié en esto, Verónica, es importante. Esto es violencia contra la mujer. Esta ley busca proteger a las mujeres y a las niñas de todo tipo de violencia. Y esa violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y a su vez la económica y patrimonial puede ser la perturbación de la posesión de los bienes, ya sea su propiedad, su tenencia, la pérdida o sustracción o destrucción de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes y valores o derechos patrimoniales de las mujeres, la limitación de recursos económicos básicos destinado a lo primordial para la subsistencia de las mujeres, la limitación o el control de sus ingresos,
Y el otro tipo de violencia es la violencia simbólica. Cuando hablamos de violencia física o cuando la ley habla de violencia física, hace referencia a aquella violencia que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o el riesgo a producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física de mujeres y niñas. Cuando habla de violencia psicológica, nos dice que es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, que busca degradar o controlar acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenazas, acoso, hostigamiento, etc. Lo que busca este tipo de violencia psicológica, quien le ejerce contra la mujer, es la limitación del derecho a circular o cualquier otro medio que cause perjuicio en la salud física, en la salud psicológica y en la autodeterminación de las mujeres. Perdón la interrupción. Yo creo que es muy importante que se haga esta enumeración, porque creo que es importante que se desnaturalice, ¿no? En algún momento contaban los policías que decían, y su marido le pega, y la esposa decía a veces, bueno, me pega lo normal, solo cuando está machado los fines de semana, lo cual es un gran extremo. Eso sería impensable ahora, pero justamente a eso apunta la ley, ¿no? Con esta enumeración hay que visibilizar, hay que saber qué es violencia y por supuesto que no. Es importante visibilizar porque tenemos muy presente qué es violencia física, cada vez tenemos más presente cuál es la violencia psicológica, pero la violencia económica y patrimonial muchas veces las exteriorizaciones que te acabo de manifestar de la violencia económica y patrimonial establecida en la ley, muchas veces las mujeres no las entendemos como tal y por eso nos cuesta tanto pedir ayuda, porque no tenemos internalizado que son tipos de violencia que se están ejerciendo en nuestra contra, que por lo general donde más se hacen patentes es cuando se inicia un periodo de separación o cuando se inician los trámites de divorcio o posterior a ello. Pero hay mujeres que toda la vida han vivido. A mí me tocó atender una vez un caso de una clienta que me manifestaba que ella recién en la consulta tomó conciencia que eso era una manifestación más de violencia, que toda la vida ella cobraba, pero a la tarjeta del cajero la manejaba su pareja. Le controlaba los resúmenes de la tarjeta de crédito, controlaba cuánto cobraba, pero a ella le habían hecho creer que no era violencia porque siempre el motivo que alegaba la persona era que era en pro de la pareja, que estaban ahorrando juntos, que era para adquirir bienes, y en realidad había una manipulación y una violencia tremenda. En ese caso era una violencia patrimonial, era una violencia económica, pero ella no lo entendió hasta que fue a la consulta, no lo entendía como violencia. Ella, lo percibía porque sabía que era algo que le incomodaba, que le hacía sentir mal, que le generaba mucho remordimiento, pero no sabía que legalmente tenía una protección contra ese tipo de violencia. Otra de las violencias que tampoco tenemos todavía naturalizadas, pero que se está haciendo todo un camino para evitar, que no tenemos como patente y que estaba muy naturalizada, es la violencia simbólica, que es la que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, y que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Un ejemplo muy claro de esto es lo que pasaba en un programa televisivo muy difundido a nivel nacional, como es el programa de Tinelli. Años atrás era común que él le cortara la pollera a las participantes y ya estaba vigente esta ley. Sin embargo,
Recién hoy, y por la lucha de un montón de mujeres que vienen peleando por eso, recién hoy él lo toma y se da cuenta que esto era violencia. Era una violencia simbólica. Lo que pasa es que nos costó un tiempo asumir algunas situaciones que las teníamos tan naturalizadas, asumirlas como violencia y en consecuencia rebelarnos ante esa violencia. Por eso te digo, la violencia física y la psicológica son las que más rápidamente fueron patentizadas, pero la económica y la simbólica son las que todavía están haciendo mucho camino. Bueno, la que también está muy patente y la entendemos claramente como violencia es el tipo de la violencia sexual. Eso, aún así, si está establecido por la ley es porque necesitamos que esté establecido para lograr una protección. A su vez, la ley, aparte de estos 5 tipos de manifestación de la violencia, establece modalidades en que se manifiesta esa violencia y establece como modalidades la violencia doméstica contra las mujeres, la violencia institucional contra las mujeres, la violencia laboral contra las mujeres, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática contra las mujeres y, como habíamos hablado en el programa anterior, el acoso callejero fue ahora establecido como una modalidad de violencia. Con lo que el artículo 6 establece estas modalidades con respecto a la violencia doméstica. Establece que es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas. Esto es importante recalcar, Verónica, que no toda violencia ejercida por un hombre contra una mujer es violencia doméstica y que ya no hablamos, cuando hablamos de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, sino hablamos de violencia doméstica y la pueden sufrir las mujeres y las niñas a este tipo de violencia y está ejercida no solamente por el esposo respecto de la esposa o el conviviente respecto de la conviviente, sino que se amplía la esfera porque es todo aquel que tenga un vínculo de parentesco, de afinidad, etcétera, un vínculo de parentesco consanguíneo o afín. Es decir, se amplió el vínculo. Entonces yo puedo decir que una mujer está siendo víctima de violencia doméstica si recibe actos de algún tipo de violencia por parte del esposo, el conviviente, el suegro, el cuñado, el padrastro, el padre. Exactamente. La violencia institucional es la realizada por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Es decir, que esta es la violencia que pueda llegar a sufrir las niñas y las mujeres fuera del ámbito doméstico en otro ámbito público o institucional. Violencia laboral contra las mujeres es la que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de un test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye
el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Por ejemplo, hasta no hace mucho, en bancos, recuerdo que estaba prohibido que las mujeres siguieran trabajando si se casaban, lo cual no pasaba con los hombres. Los hombres podían casarse y mantener el puesto sin ningún problema, no así las mujeres. Son diversas las formas en que se puede manifestar la violencia laboral contra las mujeres. Esta modalidad de la descripción que da la ley es bastante comprensiva de casos muy importantes como es el hostigamiento a las mujeres con la finalidad de terminar cansándolas y hacer que la mujer renuncie, o el famoso el hombre gana más que la mujer por el mismo trabajo, por la misma tarea. Pone de manifiesto situaciones que lamentablemente seguimos viviendo las mujeres en el ámbito laboral. La violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la Ley 25.929. La violencia obstétrica da para hablar mucho, por lo tanto me gustaría hablar en otro programa específicamente de esta modalidad de violencia de la que somos víctimas las mujeres y que no hay un conocimiento y una conciencia plena de cuáles son los derechos que podemos las mujeres exigir al momento de, por ejemplo, trabajo de parto, el parto propiamente dicho, el posparto o cuando vamos a algún control ginecológico. Y otra de las modalidades de violencia es la violencia mediática contra las mujeres, que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así también como la utilización de adolescentes, niñas y mujeres en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. El otro día veía unas publicidades de la década del año 60 de cuál era el rol que se le asignaba a la mujer. Hoy, gracias a Dios, yo lo veía y a mí me causó un shock y una impresión muy grande porque hoy sería impensado que a la mujer en la publicidad, todavía hay muchos resabios, pero era tan abierto el lugar de la mujer como ama de casa y nada más, y de la mujer como una servidora del hombre. Si bien va cediendo un poco, pero creo que no está de más que haya un ordenamiento legal que prevea, sancione este tipo de violencias para que realmente este cambio de mentalidad se haga efectivo al 100%. Por lo menos siento que estamos en el camino. Absolutamente. Laura Franco, mil gracias por tu aporte. ¿Dónde te podemos encontrar? Independencia 291, segundo C. Perfecto, es el consultorio profesional, el buffet jurídico, no sé cómo le dice la oficina. Mi estudio. El estudio jurídico, perdón, de Laura Franco. Mil gracias. Esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. Mil gracias, Laura, por haber estado aquí. Gracias a vos, Verónica. El próximo martes vamos a tener una retransmisión que va a elegir nuestro operador técnico, don Gabriel Campos. Mil gracias por haber estado nuevamente con nosotros y bueno,
Un gran saludo a todas y, ¿por qué no, a todos? Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques.